historias. Una de las colecciones que tenemos en el laboratorio que más nos gusta, pues la de réplicas de cráneos de la evolución humana, para poder explicar a los alumnos pues, ciertas características del proceso de hominización y cómo han ido evolucionando hasta lo que somos ahora. Si empezamos por la especie más antigua, que estaría muy cerca de nuestro antepasado común con los grandes simios, sería este Sahelanthropus chadiensis de hace unos 7 millones de años. Entonces aquí vemos todavía unas características muy primitivas. Un fósil que todo el mundo o mucha gente conoce de nombre es este de aquí, es Australopithecus afarensis, y esta es la famosa Lucy. ¿Y aquí qué es lo que podemos ver? Pues podemos ver la proyección de la cara hacia adelante, que todavía es muy diferente a la que teníamos nosotros, pero ya vemos algunos rasgos como la dentadura, que sí que se parecen bastante. Y además este individuo, como se encontró buena parte del esqueleto, ya se pudo deducir que andaban perfectamente erguidos. Y esto es hace unos 3,5 millones de años. Pero luego se dividió más o menos la rama de los Australopithecus en otras dos. Una de ellas daría lugar al famoso Homo habilis, que es el que empieza a utilizar herramientas, y otra que sería una línea perdida que desapareció, que son los Paranthropus, que nos recuerda un poquito, ligeramente, a los gorilas actuales, pero evolutivamente no tienen nada que ver. Eran mucho más grandes, más robustos, vegetarianos, con una cara con una amplitud de unos pómulos tremendos, vegetarianos, pero estos desaparecieron hace 1 millón de años. Y hace más o menos 2 millones de años nos aparece el primer ser humano que sale fuera de África, que sería Homo ergaster, que curiosamente eran muy altos y ya empiezan a tener una capacidad craneal ya de casi un 70% de la nuestra, así que ya consideramos que tenían unas buenas capacidades de comunicación para poder haber viajado hasta Asia. Aquí tenemos el Homo erectus, una de esas especies peculiares, porque es la que más tiempo ha durado en nuestra evolución, desde hace 1 millón de años hasta posiblemente hace unos 50.000 años, 30.000 años en Asia. Y aquí ya nos venimos a la península ibérica, los preneandertales. Este viene de Atapuerca y este es Miguelón. Y Miguelón es un ejemplo por muchas cosas, es un fósil muy interesante, entre otras cuestiones porque según las investigaciones tuvo 12 fracturas craneales a lo largo de su vida, pero por lo que murió fue por una infección en un diente que le llegaría hasta el cerebro y lo mató. Así que es un buen ejemplo para explicar a los alumnos que es importante lavarse los dientes. Y de los preneandertales a los neandertales. Y los neandertales, curiosamente, tenían más capacidad craneal que nosotros, eran más grandes, eran más fuertes, culturalmente eran similares, pero probablemente sus poblaciones nunca fueron muy abundantes y esto les perjudicó sobre todo en las épocas de las glaciaciones, donde no tuvieron más remedio que mezclarse con los Homo sapiens, y ahí poco a poco se fueron diluyendo y fueron desapareciendo. Y bueno, los primeros Homo sapiens modernos que llegan a Europa son los cromañones. Este sería un cromañón de hace unos 30.000 años. Y alrededor tenemos varias réplicas de los tipos de herramientas que utilizarían. Un bifaz, para poder cortar carne, para poder rasgar las pieles de los animales que bien cazaban o bien encontraban muertos. Ya algo muy moderno, como sería un arpón de doble cara para poder pescar, puntas de flecha. Y esto sería una reproducción a escala real de la famosa Venus de Willendorf, se supone dedicadas a la fertilidad. Y esta es una especie muy curiosa que vivió a la vez que los neandertales y vivió a la vez que los cromañones, pero en una pequeña isla de Indonesia, en la isla de Flores, es el Homo floresiensis. Y esto no era un niño, eran de pequeño tamaño y tenían un tamaño craneal muy reducido, mucho menor que los que tienen los niños que tuvieran el mismo tamaño que ellos. No pasaban de 1 metro de altura y seguramente es una reducción de tamaño debido a vivir en islas. Y finalmente tenemos una reproducción de un cráneo de chimpancé. Los chimpancés evolutivamente son igual de modernos que nosotros, pero se pueden observar muchas diferencias entre su dentadura, el tamaño craneal, la proyección de la cara, que nos hacen diferenciarnos claramente de ellos, aunque hoy en día sean la especie más parecida a nosotros.